Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden interactuar con nosotros a través de la etiqueta numeral hora clave. Y le damos la bienvenida a nuestro invitado, Eduardo Martínez. Eduardo, colega periodista y además corresponsal de prensa extranjera en Italia. Así que una persona además con una gran experiencia para abordar este tema que hemos venido comentando, los 100 años del fascismo. Bienvenido. Gracias por la invitación y bueno, hablar del fascismo tal vez en esta época resulta fuera de tiempo, pero en el año 95 un escritor y filósofo italiano, Umberto Eco, recuperó el tema y alertó en una conferencia en la Universidad de Columbia sobre ese tema y sobre lo peligroso que se había vuelto el fascismo, que él lo llamó el fascismo eterno en su conferencia. Pero hay que decir primero, hay que hablar del fascismo, porque la gente no sabe qué es el fascismo. O lo identifica simplemente con una persona, Mussolini, con ¿no? Mussolini. Y por supuesto también con Hitler de alguna manera, pero el fascismo tiene unas explicaciones mucho más complejas, ¿no? Mucho más complejas que eso. Pero tal vez la mejor definición y más entendible definición del fascismo proviene de un chiste popular de la Italia fascista en los años 30. Cuando sacaron un chiste los italianos que un niño en la mesa le pregunta al papá, papá, ¿qué es el fascismo? Y el papá le contesta, come y cállate. Ah, qué bien, ¿no? Sí, porque Mussolini le daba de comer a la gente, habían pasado una hambruna después de la Primera Guerra Mundial, se había empezado a regularizar la economía italiana con el gobierno de Mussolini, pero no dejaba hablar a nadie. Ya había una dictadura fascista en Italia. Y eso define un poco en la práctica, como decía Luis Miquilena, ¿con qué se come eso? ¿Con qué se come el fascismo? Bueno, se come pero no se habla. Claro. Y el fascismo es una evolución. Habrá gente que discute que se utilice ese término. Una evolución del socialismo histórico, diferente del socialismo marxista. En los años después de en el entorno de la Primera Guerra Mundial, con la irrupción de los bolcheviques en Rusia, estaba muy en boga una discusión dentro del socialismo histórico no marxista. Estaban emocionados con la experiencia bolchevique en Rusia y los escritos de Lenin. Eso hizo que se produjera un descubrimiento para los socialistas del marxismo y enredó la cosa a los socialistas en Europa. Y hubo muchos movimientos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Alemania, sí, todas esas expresiones, digamos, a partir de la idea del socialismo, se fueron generando corrientes que marcaron esa etapa, ¿no? Mientras el socialismo venía del finales del siglo XIX en los distintos países europeos, el marxismo, que era un poco anterior, había encontrado su vía práctica, su vía política en los escritos de Lenin, que empezaban a tener grandes efectos en la Rusia zarista, hasta que en medio de la Primera Guerra Mundial derrocan al zar. Eso hace, pero estalla la Primera Guerra Mundial en el año 14. Mussolini en ese momento, Benito Mussolini, un maestro de escuela, dirigente socialista, venía influenciado por su servicio militar a principios de siglo, habiendo sido él pacifista como todos los socialistas europeos que pensaban que la idea del socialismo era igualdad para todos y romper las fronteras, y era una idea internacionalista, no de guerra de un país con otro. Eran pacifistas por definición. Mussolini no estaba muy convencido. Él dirigía el diario Avanti, Avanti primero, que era el órgano oficial del Partido Socialista, y en el año 2014 lo expulsan 1914 lo expulsan del Partido Socialista y le quitan la dirección del periódico porque él propugnaba que Italia debía entrar en la Primera Guerra Mundial. Porque él había ido evolucionando en su pensamiento socialista, donde la influencia marxista abría un camino y en donde él abrió otro, que terminó siendo el fascismo. Claro. Él se incorpora después como voluntario en la guerra, regresa a Italia en el año 2017 porque él queda herido y él antes de irse para la guerra, funda un periódico que se llama Il Popolo,
Popolo d'Italia. Que fue el gran instrumento en la construcción del partido fascista. Cuando él regresa, él empieza a moverse con unos movimientos que llamó Fascio di Combattimento, Liga de Combate. Fascio es una voz romana que significa liga, lega, la unión de varias cosas que están bien amarradas. Y él empieza a fundar esos grupos, que eran una especie de grupos paramilitares, tropas de asalto, y el mensaje político con el diario Il Popolo d'Italia. En el 2019, él funda el partido, lo que será el partido, terminará siendo el Partido Nacional ahora, ¿no? Fascista. 100 años justamente. O sea, 100 años que es lo que se está... En marzo de... Él después les cambia el nombre, sí, pero, y lo organiza de otra manera. Pero el nacimiento de lo que considera el partido fascista en esta fecha, ¿no? De cara a unas unas elecciones que venían en el 2021, que por cierto pierde, y de 570 diputados saca solo 35. Pero hay unos hechos que se conjugan, que le dan mucha fuerza al nacimiento del fascismo en Italia. También todas estas propuestas que se dan en los países europeos. Habíamos hablado de también socialismos muy regionales, todas estas presiones que están estimuladas al parecer por dos factores. Uno es, por supuesto, los efectos de la Gran Depresión. Estamos hablando ya del año 30, el año 29, en el caso de Hitler, ¿no? Lo que significó para Europa la Gran Depresión económica. Y el otro tema que sí tiene una gran vigencia fue el tema del Tratado de Versalles. Esa repartición que produjo de alguna manera divisiones y tensiones muy grandes en los países europeos, ¿no? Sí, el caso de Italia era peor, porque Italia en la Primera Guerra Mundial estuvo con Francia, Estados Unidos e Inglaterra contra Alemania. Pero en ese periodo, desde que sigue la guerra y el Tratado de Versalles, a Italia no le tocó nada. Entonces, Francia y Inglaterra tenían lo que ellos llamaban sus áreas de influencia, sus colonias. Italia no tenía nada, no le habían dado nada en la guerra. Eso es lo que impulsa el pensamiento de Benito Mussolini, porque él retrotrae la grandeza del Imperio Romano y quiere que Italia sea un imperio, como fue el Imperio de Napoleón o el Imperio inglés que seguía existiendo. Y entonces, él deja el pacifismo socialista por el guerrerismo de los nacionalistas, el cierre de la frontera, el elevar, pero también con otras ideas que no tienen los socialistas, que es el del partido único, que sí lo tenía la influencia marxista con lo que estaba pasando en Rusia en esos momentos. Eso es lo que impulsa a Mussolini y él define, y en todo esto siempre él era un individuo muy avanzado para su época en el área comunicacional, y él se daba cuenta que él tenía que tener una diferenciación, tenía que diferenciarse del marxismo, que era lo que él veía como su amenaza. Su amenaza no era la derecha, era la izquierda comunista. Y la influencia que tenía el comunismo en el Partido Socialista Italiano, que era el más grande, el partido más grande. Y él se aprovecha de las contradicciones que había en los partidos democráticos italianos, que no se ponían de acuerdo para montar gobierno, y creaba una inestabilidad. Recordemos que hasta el año 21-22 los católicos por mandato del Vaticano no votaban en las elecciones italianas. Y ahí es donde aparece un sacerdote del sur de Italia, Luigi Sturzo, que funda el Partido Popular, que es el origen del Partido Demócrata Cristiano, y va a esas primeras elecciones, que son las primeras elecciones que va Mussolini, donde los socialistas sacaron más de 150 escaños, los demócratas cristianos en el Partido Popular más de 100, y el tercer partido es fascista, el Partido Fascista, que saca 35 nada más. Lo impresionante es que con una fuerza parlamentaria de 35 parlamentarios, Mussolini se hace en el año 22, en octubre del año 22, presidente del concilio, y el rey lo llama para que monte gobierno, frente a una amenaza comunista y socialista. Ahora hay dos etapas, ¿no? Porque por supuesto para muchos el fascismo termina con la muerte, el ajusticiamiento de Mussolini. En el 45. Sí, en el 45, ya con la Segunda Guerra Mundial. Pero con el tiempo, porque el fascismo no solo fue un partido, sino que fue también una manera de gobernar, hubo valores simbólicos importantes. Una manera de pensar. De pensar sobre todo.
y con un valor simbólico. Por ejemplo, el tema de la oratoria se vincula mucho a Benito Mussolini y contaminó al mundo entero. Los grandes oradores se decían, este es un orador, ¿no? Fascista, sobre todo en América Latina, donde el fenómeno no tuvo, digamos, fuerza como para tomar el poder. Pero sí puso a circular, ¿no? Más que ideas, eso que tú señalabas, estilos, la oratoria, el uso de la prensa, los uniformes, la radio que estaban haciendo, el uso de las camisas, las camisas negras, es decir, la agitación en las calles. Y eso permanece todavía y ha resurgido en los últimos años en algunos países. Por eso se habla de neofascismo, ¿no? De neofascismo. Pero hay una cosa ahí interesante. Cuando Hitler llega el año 32 al poder, 32-33, todo lo que hace Hitler ya había sido inventado en Italia por Mussolini. Así es. El usar camisas negras, ellos eran camisas pardas. La oratoria es innegable. El uso de la radio que hacía Goebbels lo hacía Mussolini en los años 20. El controlar la prensa hegemónica y totalmente lo hacía en los años 20, ya lo hacía Mussolini. Hitler lo hizo después. El controlar el papel, no, porque la otra cosa es que Mussolini se sentía periodista más que cualquier otra cosa. Y fue director. Importante. Su trabajo en esos periódicos era Avanti y fundamentalmente en El Popolo. En El Popolo. Y entonces cuando Hitler llega al poder, ya todo eso lo ha hecho en Italia Mussolini. Claro, no podemos comparar el avance científico alemán de los años 30 con el que podía tener Italia en los años 20. El avance alemán, potenciado por un gobierno como el de Hitler, totalitario como el de Hitler, por supuesto Alemania creció mucho más económicamente que lo que creció Italia. La otra cosa del fascismo, en la manera como lo presentó Mussolini, es que mientras los comunistas decían que ellos eran una democracia del pueblo y pregonaban la democracia, Mussolini no escondía su poder personal y justificaba, y fue el que inventó el término totalitarismo. Así es. Porque había que cubrir la totalidad de los sectores de una sociedad. Solo así se podía triunfar la revolución fascista, porque él se sentía revolucionario. Y además una frase que se ha invocado después, que terminaba sus intervenciones, decía, Mussolini nunca se equivoca. Nunca se equivoca. Esa frase que la gente dice, el pueblo nunca se equivoca, como cuña, ¿no?, comercial, es una frase que viene de ese famoso latiguillo en la oratoria de Mussolini. Que repetida muchas veces perforaba el cerebro. Pero que revelaba lo que tú señalas, pues él era verdaderamente el autócrata, ¿no? Y era un régimen totalitario, sin duda alguna. Y además inventó el término totalitario. El primero que utiliza ese término en el año 32, lo utilizaría antes en lugares menos concurridos, en reuniones, pero en el año 32 habla del fascismo y habla del totalitarismo. No puede ser de otra manera. Se dice que lo trabaja mucho con un pensador, Giovanni Gentile. Giovanni Gentile, él trabajó en diferentes épocas. Sí, pero eso del totalitarismo, ¿no? Sí. Los historiadores lo ubican mucho allí en esa... Porque tampoco es que fueran ideas originales de él. Él hizo lo mismo de Hitler, fue agrupando un rompecabezas de ideas para orientar y alineándolos para lo que fue después su comportamiento como político y como hombre de Estado. Sin duda alguna, el fascismo pues ha llenado esa etapa y por supuesto en el mundo entero. Luego se asociaron ya en el contexto de la Segunda Guerra Mundial dos gobiernos que no eran estrictamente en el concepto, digamos, ideológico, formal, fascista, pero que se emparejaron tanto con Italia como con Alemania, con Mussolini y con Hitler, que fueron el caso de Franco, lo que ocurrió en España, y Salazar, el Estado Novo de Salazar en Portugal. Pero era por coincidencia en el marco de la guerra. De la guerra y la situación. Más que por, digamos, por asumir estos dos gobiernos en países que en aquel momento tenían menos desarrollo que Inglaterra y que Italia, ¿no? En América había afinidad con el peronismo y con una parte del medinismo y una parte del perejimenismo después. Es que eso influyó mucho en América Latina a partir de la oratoria. Porque fíjate, por ejemplo, que Perón fue un militar en la embajada argentina en Italia en esa época y un personaje que se considera como el líder de la oratoria en América Latina, Jorge Eliezer Gaitán, estudió y ganó hasta un premio, el premio Enrico Ferri,
en derecho penal allá en Italia en la época de Mussolini. de Mussolini. Ahora, ya para concluir, ¿cuál sería su reflexión hoy en día? ¿Hay vigencia del fascismo? ¿Hay riesgo? ¿Hay expresiones que pueden considerarse amenazas? Voy a usar las expresiones de Umberto Eco, que él llamaba el urfascismo, el fascismo eterno, o más allá del fascismo que conocimos de Mussolini. Él definió en la conferencia de la Universidad de Columbia 14 características que distinguen al fascismo y que tiene la particularidad que no hay que tenerlas todas, porque hay unas que son contradictorias. Por no tener uno no significa que no es fascismo. Él decía, quítale las pretensiones imperiales al fascismo y tienes a Franco. Quítale tales y cuales expresiones al fascismo de Mussolini y tienes a Salazar. Y él hacía una serie de comparaciones. Y él resumió esas 14, me voy a ayudar aquí para no... Sí, ya estamos, el tiempo ya no... Él dice que el fascismo se caracteriza por un culto a la tradición, el irracionalismo, el culto de la acción por la acción, el desacuerdo es traición, el desacuerdo lleva a la diversidad y por eso se vuelven racistas de alguna manera, surge de una frustración individual o colectiva, el único privilegio de los desposeídos es el más vulgar de todo, es el origen según Eco del nacionalismo. Los secuaces deben sentirse y se les debe hacer sentir humillados por los enemigos, a los que apoyan a estos movimientos fascistas. En el fascismo no hay lucha por la vida, sino vida para la lucha. Todo líder subordinado desprecia a sus subalternos. Cada uno está educado para convertirse en un héroe, pero que tiene la particularidad que si bien manifiesta que están impacientes para morir, hacen morir a los demás. Bueno, ya se nos la guerra permanece como el heroísmo, que son difíciles de jugar, pero que eso se transforma en cuestiones sexuales, en esos líderes fascistas. Se basa en un populismo cualitativo, los individuos no tienen derechos, es el Estado el que los tiene, y el fascismo habla una neolengua, crea un nuevo lenguaje. Bueno, muchas gracias, ¿verdad, Gracias Eduardo, a por esta explicación tan interesante. Vamos al corte.